tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. El amor de Dios nos rodee y nos siga rodeando. La gracia del Señor esté sobre nosotros. Y la comunión, como decía Pablo, la del Espíritu Santo, sea con nosotros también en esta hora. Nuestro amado pastor general, fundador, hubiese predicado ya el día de hoy porque puede hacerlo. Pero les comparto que desde hace 2 meses organizaron una reunión o un retiro muy importante, histórico diría yo, en el que el día de hoy, el resto del día de hoy y parte del día de mañana, estarán reunidos en un retiro los representantes de las más grandes denominaciones evangélicas protestantes de Guatemala. Hermanos, eso no se había visto nunca antes, hace 20, 30 años, 10 años, 15 años. Bueno, tal vez hace 30 años, 20 años era muy difícil, pero se está buscando la unidad del cuerpo de Cristo. Y nuestro pastor tiene una participación de enseñanza el día de mañana y hoy participará también. Pero el próximo domingo, 8, él ya estará predicando aquí con ustedes. Amén. Le damos gracias al Señor por eso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios y Padre. Y nuestro amado pastor precisamente compartía la importancia de prepararnos para el día 8, que es la celebración, conmemoración de Pentecostés, pidiéndole al Señor que Dios Espíritu Santo esté sobre nuestra vida, nos llene, bautice a los que no son bautizados con el Espíritu Santo, llene y dé dones a todos sus hijos, porque cada uno tiene por lo menos un don, o Dios quiere darle un don, y que sea un dominio extraordinario. Y por eso el Señor ponía en nuestro corazón compartirles realmente la gran importancia del ministerio y la obra del Espíritu Santo. Por eso hemos titulado la predicación del día de hoy, Valoremos y abracemos el ministerio, es decir, el servicio santo y la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios y Padre, y Jesucristo su Hijo, cuando Él estaba a punto de ir a la cruz, morir, se lo anunció a sus discípulos, ser sepultado y luego resucitar, ascender al cielo, Él les dijo que era necesario que Él se fuera y que Él enviaría a otro defensor, a otro abogado, a otro consolador. Y eso lo dice de manera muy clara el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 en adelante. En tan solo estos versículos, prácticamente el Señor Jesucristo está diciendo a los discípulos:
De aquí en adelante, yo ya no estaré presencialmente, corporalmente con ustedes. Pero quien estará con ustedes, realmente en ustedes, con ustedes, aquí en la tierra, será el Espíritu Santo. Y es aquí el ministerio y la obra. Y el texto dice así: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Paráclito, es decir, el abogado, el defensor, el guía, el consejero, el ayudador, no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Esa es parte del ministerio y la obra del Espíritu Santo. Usando a los discípulos predicando el Evangelio. Pero quien los iba a convencer del pecado y los convence es el Espíritu Santo. Los va a convencer de justicia, de que Jesucristo es la verdadera justicia y que fuera de Él y de Dios todos los seres humanos son injustos por cuanto todos pecaron. Y por lo tanto todos merecerían el juicio de condenación. El versículo siguiente: de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo se encargará de eso, está diciendo Jesús. Y no me verán más. Siguiente: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, cuando yo muera en la cruz, pero de hecho ya es una realidad, el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. Ahora, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero, insiste Juan, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Él los guiará a toda la verdad. No dice verdad, toda verdad, dice la verdad. Esa es la verdad de Dios, la verdad completa. Los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Ahí está hablando ya la Trinidad. Ya mencionó al Padre, está hablando Jesucristo y está hablando del ministerio y la obra del Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a quienes. A ustedes, a los discípulos, a los creyentes. No solo a ellos, sino a los que habrían de venir. Mis queridos hermanos, por eso debemos de valorar y abrazar, recibir lo que el Señor Jesucristo dijo. Y debemos de proceder correctamente de acuerdo a la Escritura en cuanto a la relación que debemos de tener con Dios Espíritu Santo que está en nosotros. Desde el momento en que creímos, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. Nos convertimos en templos del Dios viviente, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es entonces el que actualmente, desde que Cristo asciende al cielo, es nuestro Paráclito. El que nos cuida, nos guía, nos enseña la verdad, nos dirige, nos llena de conocimiento de su poder y nos da dones. Ahora, esta verdad era muy real prácticamente para la mayor parte de la iglesia desde el principio. Mientras se predicaba el Evangelio, a algunos todavía se les enseñaba que, obviamente, la verdad, que Cristo es el que salva, Él es el que murió por nuestros pecados, el que resucitó para nuestra justificación. Pero se les enseñaba poco, en algunos casos, acerca del servicio y la obra del Espíritu Santo, que consistía en parte en lo que ya hemos leído, además de dar los dones, de guiarlos a toda verdad, de fortalecerlos, defenderlos y ser el maestro, el guía, el consejero y el que consuela.
Por eso justamente el texto que mencionaba nuestro amado pastor sorprende un poco al leerlo en el mismo libro de los Hechos, en Hechos 19:2, cuando él les preguntó, cuando fueron a evangelizar a una parte lejana de Jerusalén, dice: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron: no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Esta realidad se puede vivir incluso en los días actuales, que se puede predicar el Evangelio, se puede hablar de Dios, se puede hablar de Cristo, pero a veces muy poco del Espíritu Santo, del bautismo, de la llenura, los dones y su ministerio y su obra, que es muy completa, perfecta. Ahora Pablo se sorprendió y dice: no, entonces les tengo que hablar acerca del Espíritu Santo. Y oró por ellos. Hechos 19:3-6 dice así. Pablo les preguntó entonces: pues ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados en agua? Y ellos les respondieron: pues la del bautismo de Juan, para arrepentimiento y perdón de pecados. Pablo les dijo: el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ellos dijeron: bueno, pero entonces bautízanos en el nombre del Señor Jesús. Pero ellos no estaban entendiendo hasta ese momento lo que estaban pidiendo. Lo que Pablo les estaba diciendo no era de bautizarlos nuevamente o solamente en agua, sino que había otro bautismo, el cual ellos experimentarían en ese momento sin haberlo experimentado antes. Entonces dice así: cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, no para bautizarlos en agua en el nombre de Jesucristo, no, él estaba hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos que habían creído en Jesucristo y se habían bautizado, se arrepintieron de sus pecados y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Ese es el poder del Espíritu Santo y es parte de la obra y el ministerio de Él. Hermanos, hasta el día de hoy. Lo que pasa es que la doctrina del Espíritu Santo, como predicamos en alguna ocasión, y hoy vamos a tocar algunos aspectos relacionados con ese tema, es que la doctrina del Espíritu Santo se fue quedando, se fue relegando y no fue enseñada y desarrollada como bíblicamente está en la Escritura. Ese fue el problema. Entonces, después de varios siglos, mis queridos hermanos, en un sector de la iglesia del Señor, la iglesia universal, donde quiera que se encuentre un hermano y hermana que se reúnen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a adorar al Señor y a escuchar palabra, pues están ignorando, no han recibido, no han valorado, no han abrazado de verdad el ministerio, el servicio del Espíritu Santo para la iglesia, para nosotros y su obra maravillosa de poder sobre nuestras vidas. Así que la ignorancia del ministerio y la obra del Espíritu Santo es real. Uno se sorprende que, por una parte, los que han estudiado con profundidad las Sagradas Escrituras, las grandes doctrinas de la Biblia, que están en la Biblia, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, pecador, necesitado de salvación, la doctrina de Jesucristo, la doctrina de la misma Biblia, bibliología, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado, amartiología, el estudio del pecado, la doctrina de los últimos eventos antes del juicio, la escatología. Se ha hablado muy poco acerca de la neumatología, es decir, el estudio del ministerio y la obra del Espíritu Santo. Uno lo ve en obras muy serias que normalmente todos los que estudian esas doctrinas se llaman los teólogos de la teología sistemática, la que sistematiza todas estas áreas de conocimiento y las pone por escrito. Le dedican muy poco
o ningún espacio al estudio del Espíritu Santo. Hace algunos años, cuando escribimos un libro acerca del Espíritu Santo, dador de vida y poder, una neumatología, un estudio del Espíritu Santo, investigamos bastante y sí nos dimos cuenta que en esas teologías sistemáticas, que son libros gruesos, a veces de un tomo, a veces de 2, a veces de 3 tomos, la parte del estudio de la obra y el ministerio es tan cortita que hablará de unas 20 páginas, de 2000 páginas de las otras 9 doctrinas que mencionaba. Y en algunas no está el estudio del Espíritu Santo, está dentro de la Trinidad y hablan muy poco y muy pocas páginas han escrito. Entonces, vamos a lo que nos compete a nosotros hoy. Nosotros tenemos las Escrituras, entonces valoremos y entendamos un poco mejor ese ministerio y esa obra maravillosa del Espíritu de Dios. Para comenzar tenemos que decir que el Espíritu Santo, aunque tiene mayor relevancia en la Escritura, a partir del derramamiento del Espíritu en Hechos capítulo 2, que fue la profecía de Joel capítulo 2, donde dice que en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre todos los seres humanos que crean en el Señor Jesús. Derramaré de mi Espíritu. Aparte de ello, realmente la obra del Espíritu Santo está en toda la Escritura, en toda la Biblia. Está presente desde el momento en que se habla de la creación, cuando Dios está creando la tierra, el cielo, las plantas, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice el texto. Ahí está presente incluso hasta cuando se pueda consumar, terminar, establecer definitivamente el reino de Dios en Cristo en todo el universo. Y eso está en el libro de Apocalipsis. Así que vemos en la Escritura el actuar, también el ministerio y la obra de Dios Creador, Dios Padre. Es verdad. Vemos también la obra y el ministerio de Dios el Hijo, Dios Salvador. Pero abundantemente se ve la obra del Espíritu Santo. Ya en Génesis se menciona el Espíritu. No vamos a leer todos los textos porque creo que no nos daría mucho tiempo, pero en Génesis capítulo 1, capítulo 2, ahí está, y además en otros textos de Génesis. Vemos cómo el Espíritu Santo en el libro de Éxodo, resumiendo en lo más importante, el Espíritu Santo viene sobre hombres para darles sabiduría, inteligencia y darle talentos, dones se podría decir también, en el contexto del Antiguo Testamento, para poder construir el tabernáculo que Dios le había pedido a Moisés conforme al modelo, a los planos que Dios le mostró en el monte Sinaí. Y entonces Moisés sin duda le dice, Señor, pero ¿quién va a construirlo? Porque el diseño es hermoso. Tiene oro, tiene plata, tiene distintas telas, tiene distintos materiales. Y le dice, no te preocupes, yo llenaré de sabiduría a Bezaleel y a sus hijos. Y le daré inteligencia y capacidad para que ellos puedan trabajar en oro, en plata, en madera, con telas, y les da la sabiduría. ¿Pero de dónde viene? Del ministerio y la obra del Espíritu Santo. Es impresionante. Ahí está en Éxodo 31, 1, 3. No lo vamos a leer por el tiempo, pero les aseguro que ahí está. Ahora, si tienen duda, lo leemos. Creo que ustedes lo creen. Bueno, ya ve, mejor lo vamos a leer. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Bueno, y ahí sigue diciendo, para la construcción. Pero ustedes, amados hermanos, y ahí va a explicar toda la construcción de
el tabernáculo. Cuando uno lee también en los libros históricos, o en el libro de los Salmos, Eclesiastés, Cantares, vemos cómo el Espíritu Santo toma a los salmistas en profecía. Es un poder, el Espíritu los guía, los enseña, los sustenta, les hace hablar por inspiración, valga la redundancia, del Espíritu Santo. Luego de todos esos libros, que aparece siempre el Espíritu de Dios, aparece también en los libros de Josué, Jueces, Reyes, Crónicas, Samuel 1 y 2 también. Ahí están los libros históricos. Y uno se da cuenta que ahí el Espíritu Santo también estaba sirviendo, ministrando, obrando en la vida de los hombres de Dios, del pueblo de Israel. En el libro de los Jueces claramente se ve que el Espíritu Santo tocaba, venía sobre Otoniel, Gedeón, Débora, Jefté, Sansón, Samuel, Saúl, David. El Espíritu venía sobre ellos y ellos comenzaban a hablar, a profetizar, a decir lo que Dios quería que ellos hicieran como pueblo. El Espíritu Santo estaba actuando. Hay frases ahí donde uno puede encontrarlas como: el Espíritu del Señor vino sobre. El Espíritu del Señor se adueñó, dice otra traducción. Fue poseído por el Espíritu y comenzó a hablar. El Espíritu del Señor se adueñó de. Todos ellos recibieron poder para realizar su tarea. En los libros de los profetas no digamos. En los libros de los profetas, comenzando con Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y todos los otros los grandes profetas y los profetas más pequeños en extensión, todos recibieron del Espíritu Santo la inspiración para profetizar, para hablar acerca de la condición del pueblo de Israel, sobre la equivocación del pueblo de Israel, hablando de la gracia también la misericordia que Dios tendría sobre ellos. El Espíritu Santo estaba con ellos, sirviéndoles y actuando sobre sus vidas. Y por eso, estos hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron todos los profetas mayores y los profetas menores. En los evangelios, uno ve el ministerio del Espíritu Santo es maravilloso y la obra es extraordinaria. El Espíritu Santo, imagínense, engendró a Dios el Hijo, que tomó la decisión voluntaria de venir a la tierra para morir por los hombres pecadores y salvarlos. Y el Espíritu Santo hace que María quede embarazada y sea engendrada del Espíritu Santo para que naciera Jesús. Mira la obra y el poder del Espíritu Santo ahí. Es extraordinario. Pero es cosa curiosa que no se le ha dado la importancia, el valor que tiene ese ministerio maravilloso del Espíritu. Y que sigue vigente y que la iglesia de hoy lo necesita urgentemente. Y que cada uno de nosotros lo necesitamos de manera muy urgente en nuestra vida diaria. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llena. El Espíritu Santo, cuando se está bautizando, dice en los evangelios que se posa sobre su hombro en forma de paloma. Y dice el texto que y el Espíritu Santo lo llenó y lo llevó al desierto para que fuera tentado. ¿Ven ustedes cómo el Espíritu Santo guía, dirige y sirve el ministerio de Jesús? Si Jesús fue guiado, enseñado, lleno del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, ¿acaso no lo necesitamos nosotros, mis queridos hermanos? Claro que sí lo necesitamos cada día de nuestra vida.
Cuando Jesucristo comienza a predicar, a enseñar en la sinagoga, después de haber sido tentado por el diablo y lleno del Espíritu Santo, pues venció la tentación, tomó el libro de Isaías, capítulo 61, y comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido es decir, para su ministerio. El Señor Jesucristo estaba diciendo: esta profecía se está cumpliendo hoy delante de ustedes. Aquí el Espíritu Santo también lo dice en Lucas 4:18. Se lo voy a leer yo aquí rapidito. Dice así, es decir, lo que está en Isaías 61. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era de costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, es decir, el Evangelio. No se puede proclamar el Evangelio ni vivir el Evangelio sin ser ungido ni lleno del Espíritu Santo. Jesucristo lo está enseñando. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Es decir, aquí está el anunciado por el profeta y él me ha ungido para comenzar a predicar el Evangelio. Ese es el ministerio poderoso y la obra extraordinaria del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús, lleno del Espíritu Santo, también predicaba la palabra, echaba fuera los demonios a los que estaban poseídos y sanaba a los enfermos. Es lo que dice Isaías 61:1. Entonces, nosotros, si queremos realizar la obra del Señor y vivir la vida misma diaria, para todo esto necesitamos diariamente el poder y la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Valoremos, abracemos el ministerio y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por lo que dijo Jesús: es necesario que yo me vaya, pero les enviaré el Consolador para que los guíe, les enseñe toda la verdad. Uno ve en el libro de los Hechos, como mencionaba, que el Espíritu Santo bautiza, llena de poder, dirige a los primeros cristianos para que llevaran a cabo la gran comisión. El Espíritu Santo habla, dice, les prohíbe, les dice por dónde deben de predicar. Es impresionante cómo el Espíritu Santo se movía. En las cartas del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Santiago, Judas, el que escribe la carta, Judas, Juan, abundan los textos del mover del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo pueda dirigirlos. ¿Por qué? Porque Él es capaz. Por ejemplo, en Judas 20, esa carta que está antes de Apocalipsis. Podemos leer el texto, el versículo 20. Judas tiene solo un capítulo. El versículo 20 dice: pero ustedes, amados hermanos, síganse edificando. Eso también nos lo está diciendo a nosotros hoy el Señor, a través de su palabra. Sobre la base de su santísima fe, y oren en el Espíritu Santo. Hay que orar pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe en la oración. Es parte de la vida diaria. ¿Sobre qué debemos de orar? Hay un texto de la Escritura que dice: porque el Espíritu Santo nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo orar. No orar como conviene. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso es que debemos de tener comunión con el Espíritu Santo cada día. Hoy usted habló algo con el Espíritu Santo hoy, oró algo con el Espíritu Santo hoy. Claro, al Padre, en el nombre de Jesucristo, pero el Espíritu Santo está aquí para servirnos a nosotros, hermano, para guiarnos. Dios Espíritu Santo está aquí en su corazón
en mi corazón para guiarnos. Y a veces nosotros siempre preguntamos a otros, preguntamos a alguien y no le preguntamos primero al Espíritu Santo. Pero el texto nos enseña que hasta en la oración diaria debemos de orar en el Espíritu Santo. Hay otro texto que dice que debemos de cantar en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, orar en el Espíritu. Ahora, en la primera carta de Juan 3:24 y en 4:13, vemos que el Espíritu Santo se nos dio como la garantía de que Dios permanece en nosotros y con nosotros. Dice 1 Juan 3:24, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. ¿Dónde está el Espíritu Santo en su vida? Dentro de su corazón, dentro de todo su ser. Eso lo dice el texto. Vamos a leer, por favor. El que obedece sus mandamientos, hay una condición previa, permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. El Espíritu Santo da testimonio en nosotros. También hay otros textos ahí en 1 de Juan que son muy esclarecedores. El 3:24, ¿podemos leer 4:13, por favor? En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Hermanos, usted puede decir, Señor, tú me has dado de tu Espíritu. El Espíritu Santo está en mí. Señor, voy a tener comunión con Él, es decir, oraré, le pediré que me ilumine las Escrituras, porque uno dice, Señor, no entiendo la Escritura. Sí, el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender la palabra de Dios. Las personas que no son nacidas de nuevo y que no tienen el Espíritu Santo y quieren leer la Biblia, no la entienden. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo nos ilumina para que podamos entender lo que dice la palabra del Señor. Ahora, en el libro de Apocalipsis, estoy hablando del ministerio y la obra del Espíritu Santo en toda la Escritura, la importancia que tiene. Es uno de los primeros puntos. El Espíritu Santo es uno de los actores principales en el libro de Apocalipsis. Aparece desde el principio hasta el final. Por ejemplo, las frases al instante quedé bajo el poder del Espíritu, eso está en Apocalipsis 4:2. Al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado sobre él. Hay varios textos, pero leeremos dos más. Apocalipsis 17:3. Después el ángel me llevó en el espíritu al desierto y ahí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba llena de otros nombres. Bueno, eso sería un estudio aparte, explicar qué significa estas imágenes. Pero el texto aquí, lo que quiero que veamos es que es el Espíritu quien va dirigiendo, quien va enseñando y va mostrando a Juan lo que tiene que escribir para el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 21:10. Y en el Espíritu me llevó a un monte de gran altura y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la cual descendía del cielo de Dios. Ahora, mis hermanos, veamos esta claridad. El Espíritu Santo, cuando creímos, vino a morarnos. Nos selló Jesucristo, el Padre, cuando creímos con el Espíritu Santo. Fuimos hechos templos vivientes del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que fue dejado, de acuerdo a Juan capítulo 16, versículos 7 al 15, para guiarnos, enseñarnos, dirigirnos, defendernos, ser nuestro maestro, nuestro guía, nuestro consejero. Si nosotros
no valoramos y no apreciamos el Espíritu Santo y su obra en nosotros, vamos a ser cristianos carnales. Porque lo que no es del Espíritu es carne. Y lo que es carne, pura carne es. La carne no se compone con el tiempo, hablo espiritualmente hablando. La carne no mejora con el tiempo. La carne siempre será carne. Y el resultado de vivir en la carne es muerte espiritual, es falta de comunión con Dios, es falta de entender el plan de Dios para nuestra vida. Entonces, el creyente que no está viviendo de acuerdo al servicio del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo por la cual fue dejado para nosotros, para la iglesia y de manera individual, entonces resulta que los cristianos entran en una indiferencia espiritual. Están secos espiritualmente. No hay anhelo, deseo, deleite en la escritura, en la adoración, en hacer la voluntad del Señor, en gozarse en el asunto del Señor, sino que la carne los está jalando, dominando. Uno lee Romanos capítulo 8, versículo 5, y se da cuenta las tremendas consecuencias de aquellos que piensan y viven conforme a la carne. Dice Romanos 8:5, porque los que siguen los pasos de la carne, es decir, los que piensan en las obras de la carne, dice otra traducción. Otra traducción dice, los que andan conforme a la carne, fijan de manera constante su atención en lo que es de la carne. Mire, cuando alguien está en sus pensamientos, en su corazón, atraído, seducido, caminando y pensando siempre en algo, es lo que resulta, lo que está logrando ver. No sé si ustedes se han dado cuenta en alguna cuestión. Le voy a poner un ejemplo de la vida diaria. Cuando usted está interesado en adquirir algo, comprar algo, y de verdad lo tiene muy en su corazón y muy en su mente, eso no es malo, eso no es pecado. Entonces, cualquier anuncio, cualquier cosa sobre eso, inmediatamente lo capta usted. Pero no porque sea muy inteligente solamente, sino porque su mente y su corazón, en lo profundo, le dice al cerebro, todo lo que mires, eso de manera inconsciente, acerca de esto, me lo vas a mostrar. Entonces usted va por ahí, ¡pum!, le aparece eso, ¡pum!, le aparece lo otro. Es como cuando una mujer queda recién embarazada, de pronto empieza a ver a un montón de mujeres embarazadas. Y dice, ¿de dónde salieron tantas mujeres embarazadas? Es que ahora ella está embarazada. Y está, su mente y su corazón está pensando en eso. Entonces es lo que más selectivamente el cerebro. ¿Sabían usted que tenemos un cerebro, verdad? Digo esto para que no se duerma. Pero hay que usarlo también, ¿verdad? El cerebro es una maravilla. Automáticamente el cerebro empieza a mostrar. Usted quiere comprar algo, algún objeto o alguna cuestión, inmediatamente empieza a ver todo relacionado con eso. Así es la carne. Lo que dice cabalmente Romanos 8:5, cabalmente dice así, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Ahora, ya vamos a ver algunas consecuencias, porque aquí dice, porque el ocuparse de la carne es muerte espiritual, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. El que está guiado por el Espíritu, piensa en la cosa del Espíritu, tiene vida espiritual y tiene paz. Hermanos, el que no está sirviéndose del ministerio y la obra del Espíritu Santo es un cristiano que está frío en la fe. No se conmueve, no está muy atento a los asuntos espirituales, no percibe cuando Dios le está hablando, por
circunstancias, por hecho, por la palabra de Dios, hay frialdad espiritual. Aunque uno pueda cantar y pueda aplaudir y pueda incluso congregarse y pueda decir soy cristiano, pero hay frialdad. Por eso en la carta a una de las iglesias de Apocalipsis, uno de los reclamos santos del Señor es, le dice a una iglesia, bueno, tienes nombre de que estás viva, de que tienes vida, pero estás muerta espiritualmente. Y por eso le digo, en otro texto dice, a ustedes de verdad defínanse, anden en el Espíritu, es decir, calientes en el Espíritu, o fríos de una vez, pero aquellos que son tibios yo los vomitaré de mi boca. Entonces, el tibio realmente también es algo frío. ¿Quién prefiere tomar agua tibia que fría? ¿Qué es mejor? Mejor fría, hermano. Tomar agua tibia le da náusea a uno y va a vomitar. El agua tibia es fea. Es mejor caliente o fría. Hermanos, el creyente que no está caminando conforme al Espíritu, también la carnalidad le brota, aunque quiera ocultarla. La carne sale. La carne comienza en el corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Puede uno aparentar ser espiritual, pero realmente la carne siempre brota por los poros. Hablo espiritualmente, por donde sea, brota, aunque trate de ocultarse. Es como cuando uno come mucho ajo. Uno no siente que huele a ajo. Pero hay gente a distancia dice, este apesta a ajo. La palabra apesta es fuerte, pero es verdad. Les cuento, este es un ejemplo de la vida para hacer una analogía. Yo todos los días dentro de mi comidita, en el desayuno, yo como un ajo picadito dentro de la comidita. Todos los días. Y pues se ha comprobado que el ajo es muy bueno, etcétera, etcétera. Dije, bueno, le voy a echar 2 ajitos. Le voy a echar 3, dije. Y empecé. A los 2 días de haber empezado a comer 3 ajos ya picaditos con los huevitos revueltos, venimos a trabajar a la oficina. Entre semana venimos a trabajar, no piensa que estamos paseando los pastores, no. Entonces, solo entré y saludé y me dijo, pastor, está comiendo más ajo, pastor, me dijo. A distancia, hermano. Y yo dije, creo que sí. Hermano, así es la carne. La carne brota. La carnalidad actúa según los deseos de la carne y es guiado por la carne. No hay dirección, hay falta de dirección en la vida. A veces lo que necesitamos no es más consejería, es más consagración, buscando y recibiendo el ministerio y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos guiará. Por supuesto que hay consejería necesaria, es correcto, sí. Pero el Espíritu Santo nos enseñará toda la verdad, dice Juan capítulo 16, nos guiará a toda la verdad, nos enseñará todas las cosas que Jesucristo nos enseñó. Pérdida de poder espiritual. Esa es la consecuencia de no recibir y abrazar el ministerio y la obra del Espíritu. Pérdida de poder espiritual. Sus oraciones no producen nada cuando el cristiano está muy carnal. Lo que produce es carne ahí. El diablo se ríe cuando un cristiano carnal está orando. ¿Qué oración la que está haciendo? No hace nada. Y hasta uno pudiera sentir a veces de que de verdad esta oración no la escuchó, pero ni el ratón que está arriba ahí en el techo. No llegó más allá.
Hay pérdida de poder espiritual. Se vuelve difícil vencer el pecado. Cuando alguien entra en una adicción al pecado o algún tipo de pecado practicante, no está lleno del Espíritu, está lleno de la carne. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay completa libertad. Hay liberación, no hay cadenas que aguanten el poder del Espíritu Santo. Cuando se está caminando en la carne, pensando en la carne, actuando en la carne, se contrista el Espíritu Santo. Se obstaculiza el ministerio y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hay un estancamiento espiritual, no logramos crecer espiritualmente, no logramos. La vida cristiana deja de crecer y madurar. La comunión con el Espíritu Santo es vital, es de vida diaria para una vida llena de amor, del fruto del Espíritu Santo, de dirección. Por eso las bendiciones que vienen, entramos ya a la última parte, las bendiciones que vienen de valorar y recibir la obra y el ministerio del Espíritu son muchas en nuestra vida diaria. El que anda por las cosas del Espíritu, pues piensa en las cosas del Espíritu. El Espíritu Santo. Pablo dice en Romanos 8:8 a los que están consagrados, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que veamos entonces las primeras bendiciones cuando alguien se entrega a Jesucristo. Inmediatamente formamos parte del cuerpo de Cristo. Algunos son bautizados con el Espíritu Santo después de haber recibido a Cristo, otros pasa el tiempo, otros pasan años y como no se habla muy seguido del bautismo con el Espíritu Santo, pues no lo ha recibido. Por eso decía con tanto énfasis nuestro pastor el domingo pasado y hoy lo reiteró con mucha importancia, que nos preparemos para este próximo domingo. Y yo ponía el ejemplo el domingo anterior, que así como el Señor Jesucristo les dijo a aquellos que habrían de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, les dijo, vayan y esperen la promesa del Padre. Ustedes serán bautizados dentro de no muchos días, pero esperen. ¿Y cómo lo esperaron ellos? Pues orando, ayunando, leyendo la Escritura. Y cuando llegó el momento, todos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados. Así que preparémonos, dispongámonos. No es por mérito, no es por obras, es por gracia, pero hay que desearlo, hay que pedirlo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hoy participamos de la cena del Señor. Estamos limpios si nos arrepentimos de corazón cuando conscientemente alguien comete un pecado, de hecho, o tal vez de pensamiento. Entonces el Señor está dispuesto a llenarnos abundantemente de su Espíritu cada día y no solo en el día de Pentecostés. Pero que el Señor pueda bautizar a muchos y dar muchos dones, repartir muchos dones el próximo domingo. Puede hacerlo hoy, puede hacerlo durante esta semana, como Él quiere, pero Él quiere disposición. Así que también vemos que dentro del ministerio del Espíritu Santo está el repartir dones espirituales. Los dones de Romanos 12 son 7 dones los que están ahí. También en 1 Corintios 4, versículo 1, se menciona algunos dones. En 1 Corintios 12, que son los que pentecostalmente se reconocen más, ¿verdad? Los 9 dones de 1 Corintios 12. Y también están los dones de Efesios capítulo 4, versículo 11. Y los dones de 1 de Pedro, capítulo 4.
Pero también, mire qué maravilloso ministerio del Espíritu Santo al darnos el fruto de Él, el fruto del Espíritu. Las consecuencias de vivir en la carne siendo hijos de Dios, ya las mencioné. Indiferencia, frialdad, carnalidad, falta de dirección, pérdida de poder espiritual, contrista el Espíritu Santo, hay estancamiento espiritual. Pero ya estamos viendo las bendiciones, además de los dones, el Espíritu Santo da frutos. No solo nos va a llenar, sino da el fruto del Espíritu, que está en Gálatas capítulo 5. Ese fruto, parte de su fruto que ya deberíamos de saberlo de memoria, que comienza con amor, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre. Dominio propio es casi lo mismo. Bueno, son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. 9. Hermanos, el que da ese fruto, de verdad tiene vida y tiene paz, y tiene gozo, y tiene libertad, y tiene poder del Espíritu Santo sobre su vida. Cuando ora de verdad, algo sucede cuando ora por una persona. Cuando uno ora y clama de verdad, el Señor escucha. Por misericordia, el Señor a veces escucha oraciones, aun cuando uno no esté muy consagrado. Pero cuando alguien está consagrado, la oración del justo, del consagrado, puede mucho. Se siente la autoridad del Espíritu, se siente el poder del Espíritu Santo. El fruto es maravilloso. El gozo de la salvación. Hebreos 2:4 es un pasaje muy bello, dice así, si podemos colocarlo. Porque si el mensaje anunciado fue por medio de los ángeles, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que oyeron nos la confirmaron. Versículo 4. Además, Dios la ha confirmado con señales, prodigios, son milagros, ¿verdad? Y con diversos milagros y repartimientos, son dones del Espíritu Santo según su voluntad. Eso es el Evangelio. No solo es salvación, que es lo más importante, sino también son señales, son prodigios, son diversos milagros, son repartimientos, son dones del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, según su voluntad. Vemos que el Espíritu Santo es quien puede consolarnos y fortalecernos. Juan 14:16 es un texto muy conocido y dice: yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Hermanos, no estamos desamparados. Dios Padre está con nosotros por su omnipresencia. Jesucristo, Dios Salvador, está con nosotros por su omnipresencia. Pero entendiendo la Escritura, el que está literalmente con nosotros a partir de Pentecostés, porque Jesús dijo: yo me voy y le daré otro consolador. El que está con nosotros literalmente dentro de nuestro corazón es Dios Espíritu Santo. Creámoslo, lo dice la palabra, es la verdad. Y está para ayudarnos, consolarnos, guiarnos, fortalecernos, llenarnos, ungirnos, darnos sus dones, darnos su fruto que mencionaba. Por eso en la Escritura todos estos nombres son verdaderos. Él es nuestro consolador, es nuestro ayudador, es nuestro abogado, el que nos defiende. No es nuestro guía, es nuestro maestro, es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu de la vida, el Espíritu de gracia, el Espíritu de la adopción, que nos fuimos adoptados como hijos y hechos hijos de Dios. El Espíritu que nos da la sabiduría, el Espíritu que nos da el poder sobrenatural, el Espíritu que nos muestra la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Es el Espíritu de santidad, por eso se llama Espíritu Santo. El Espíritu de profecía también se le llama, y el Espíritu de revelación. Pónganse de pie, mis queridos hermanos.
que hoy no nos ocurra, no nos va a ocurrir, pero es una forma de decir esta verdad. Que ninguno de nosotros ignoremos acerca del ministerio y la obra del Espíritu Santo. Que tengamos una correcta comunión con Él. Intentémoslo hoy, en la tarde, en la noche. Hablemos un poquito, oremos al Padre en el nombre de Jesucristo, pero oremos al Espíritu Santo. Él, nuestro maestro, nuestro compañero, también se puede traducir solidario. Y decirle, Espíritu Santo, dirígeme, guíame, enséñame, lléname de sabiduría, de poder para hacer la obra, para llevar a cabo la misión que me has encomendado. Tienes el poder de vivificar este cuerpo mortal también. Tienes la sabiduría para dirigirme. La comunión del Espíritu Santo es esencial, mis hermanos, en la vida cristiana diaria. Si no hay comunión o comunicación por medio de la oración, mis queridos hermanos, es enfocarnos demasiado en otras cosas de este mundo y no escuchar al Espíritu Santo. Incluso en el ministerio, uno de los pastores que al principio no entendía el valor del ministerio y la obra del Espíritu Santo, le costaba muchísimo llevar a cabo la obra del Señor. ¿Por qué? Porque se concentraba en muchas actividades. Estaba apasionado por la obra de Dios, pero descuidó su relación con el Espíritu Santo. El Señor, por misericordia, le mostró que había ignorado la persona, el ministerio y la obra del Espíritu Santo. Estaba actuando en sus propias fuerzas, sin comunión con Él, y por eso se cansaba, se fatigaba, hacía tanto, pero no había resultado. Es el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, quien capacita para que todo sea bendecido y prosperado por el Señor. Debemos de cambiar nuestro enfoque y buscar cada día y en cada decisión, en cada circunstancia, la guía y la comunión con el Espíritu Santo. Cuando esto lo hizo el pastor, se dio cuenta la gran diferencia que es hacer las cosas del ministerio o vivir la vida cristiana con el poder y la llenura del Espíritu Santo que hacerlo en las propias fuerzas. Si lo hacemos con el poder y la guía y el servicio del Espíritu Santo, no nos derrumbaremos, no nos gastaremos en nuestras propias fuerzas. Miraremos cómo el Espíritu Santo guía, ordena, actúa, hace, cambia circunstancias, cambia personas. El poder del Espíritu, el poder de la resurrección hace que también los cuerpos puedan ser sanados. Amemos más al Espíritu Santo. Amemos más su obra, su ministerio. Y pidámosle a Él que cada día nos guíe y nos enseñe. El Señor nos libre de vivir una vida cristiana siendo salvos, pero carnales. Vivir una vida cristiana sin el poder del Espíritu es un activismo que resulta un poco vacío y sin mucho fruto. Oremos un momentito y por favor, hablemos de corazón en oración al Espíritu Santo un momentito. Podemos orar un momento. Podemos orar, podemos hablar con Él. Puede darle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor Jesús que mientras Él regresa dejó al Espíritu Santo con nosotros para ayudarnos en todo. Amado Espíritu Santo, eres bello. No permitas, Señor, que te contristemos actuando en la carne, pensando en la carne y haciendo cosas en la carne, a veces con buena intención. Amado Espíritu Santo, anhelamos escucharte, hablarte, tener comunión contigo. Que nos ilumines tu palabra, que nos ilumines en las decisiones que hagamos. Que podamos oír tu voz,
así, Señor, como nos muestra tu palabra, principalmente en el libro de los Hechos y en las cartas del Nuevo Testamento. Señor, y que puedas tú, porque también la palabra te llama Señor, a ti, Espíritu Santo, puedas bautizar con el bautismo de poder a los que no lo tienen todavía. Que el domingo próximo sea un domingo maravilloso, extraordinario, donde la gloria sea para el Padre, donde sea glorificado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y donde tú tienes tu lugar para tocar, llenar, para bautizar con tu poder. Ese bautismo de poder lo necesitan quienes no lo tienen. Esa llenura la necesitamos cada día. Gracias de todo corazón. Señor, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y todos podemos recibirlo. El diablo no nos va a acusar, ni la carne tampoco, ni nuestra conciencia. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Si hay alguien que necesita recibir a Jesucristo y ser salvo, y el Espíritu Santo le ha mostrado que necesita a Cristo para ser salvo, que diga conmigo esta palabra de fe, que es la palabra de salvación. Diga conmigo: creo en ti, Jesucristo. Te confieso con mi boca como mi Señor. Te pido que entres a mi vida, que me hagas hijo de Dios. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que resucitaste de los muertos al tercer día. Gracias por amarme y salvarme hoy. Amén. ¿Habrá alguien que ha hecho esa oración, que esté presente, que levante su mano o venga al frente? Aquí le esperamos. Solo el Espíritu Santo puede redarguirlo de pecado habiendo escuchado la palabra de Dios. Si alguien ha hecho esa oración, por favor, ven aquí al frente o nos lo hace saber a través de los servidores. Si alguien lo hizo a través de las redes sociales, por favor, congréguese en una iglesia que le quede lo más cerca, donde se predique la palabra. Y si desea venir aquí, estamos para servirle. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.